Y que, para que te hagas una idea, un salario de un artista polaco acabado de entrar a la empresa no llega a los... Fuck. Bueno, pues yo creo que en este vídeo aprenderás algunas cositas que seguramente no sabías sobre el surgimiento y el nacimiento de The Witcher como serie. Y en este vídeo vamos a tratar la hoja de ruta que siguió The Witcher desde sus orígenes hasta el día de hoy, con ese supuesto fiasco y la poca aceptación que está teniendo entre el público en general. Y todo ello resumido en 6 breves puntos donde aprenderemos del impacto cultural que ha tenido una obra como The Witcher, pero para ello hay que remontarnos a los orígenes. Te preguntarás quién carajo soy yo. Buena pregunta, mi nombre es Nauset, soy diseñador o artista 3D. Por 11 años viví en Polonia y de esos 11, 4 formé parte de un gran equipo llamado Platish Image. Platish, para quien no lo sepa, es un estudio de animación y de efectos visuales situado en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia. Esta empresa originalmente fue la propietaria única de los derechos de The Witcher para televisión, que ahora comparte con Netflix. La empresa por aquel entonces tenía unas 220, 250 personas creo que era, y de los cuales creo que habíamos pues 5 o 6 extranjeros, y yo era el único de habla hispana durante esos 4 años. Punto número 1, entendiendo la historia polaca. Polonia es un país riquísimo, pero ha tenido una historia convulsa. Siempre ha habido intentos de conquistas y asedios, y durante gran parte del siglo XX, después del ataque nazi, Polonia vivió una ocupación desde el 45 básicamente hasta el 89 con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, Polonia vivió desconectada de su propia cultura y de sus propias raíces. Entonces, cuando en el 92-93 el autor Sapkowski decide publicar sus primeras obras de The Witcher, eso era como una reconexión con las raíces, era como un volver a conectar con lo más profundo de la cultura eslava, o sea, de esa mitología, de esa esencia. Y esa esencia fundamentalmente era de origen caucásico. Y no lo podemos obviar, es así. Recalco esto porque los orígenes de cada pueblo son los que son. Entonces creo que ha sido uno de los pilares fundamentales el porqué del traspiés de la serie de Witcher adaptada a la pequeña pantalla, el obviar lo que es el origen y la esencia de una cultura con el afán de integrar a las demás razas y culturas que en este caso no se contemplaban en aquel entonces. Entonces estás de alguna manera denigrando la originalidad de una obra con el afán de llegar al mayor número de personas posible. Y eso normalmente es un billete en primera clase hacia el fracaso. Y uno de los primeros puntos de inflexión en que la gente se sintió algo decepcionada con la adaptación de la serie. Punto número 2. The Witcher y los videojuegos. En 1994 nace una empresa llamada CD Projekt. Si buscas en Wikipedia, ellos se autodefinen como una empresa de redistribución de juegos extranjeros en territorio polaco, o al menos así fueron sus orígenes. CD Projekt se empieza a popularizar y quiere dejar el negocio de solo redistribuir con el afán de crear su propio IP, su propio videojuego. Para ello contacta al autor Sapkowski para comprar los derechos de The Witcher. Sapkowski no cree mucho en esto de los videojuegos y bueno, CD Projekt le ofrece una parte de sus acciones y demás, o bien unas ganancias en cuestión de regalías según los videojuegos que venda, pero Sapkowski prefiere el dinero en mano, el cash. Y creo que por unos $9.500 o así, pues vende los derechos, ¿no? Algo irrisorio si se piensa a día de hoy, porque finalmente CD Projekt vendió 75 millones de videojuegos, adquiriendo un valor bursátil de 1 billón con B de euros. El impacto que tuvo los videojuegos fue brutal, sobre todo entre la juventud polaca. Si ya los libros eran populares, pues ya los videojuegos ni te cuento, y saltó a la palestra ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. CD Projekt se dio a conocer y ahí empezó la conexión con Platish Image y Tomasz Baginski, lo que sería el surgimiento de hermandad y rivalidad de estas dos empresas, y lo que haría a Platish ponerse las pilas para poder adquirir los derechos televisivos, sabiendo el éxito que podía tener en la pequeña pantalla basado en el éxito que había tenido ya los libros y videojuegos. Tercer punto, amor y odio entre CD Projekt y Platish Image. Vale, Platish era especialista en dos campos en concreto. Uno era la publicidad y otro la animación. Y la animación enfocada sobre todo a los videojuegos.
pero no los videojuegos per se, sino a las cinemáticas de los videojuegos, que son las escenas de intro, outro o bien lo que se publicita en las televisiones para comprar, para que compres ese videojuego, que son las versiones más pulidas y con más calidad de los videojuegos en sí, ¿no? Pues bien, digo esto porque si te fijas, muchas de las cinemáticas usadas en The Witcher fueron hechas por Platish. Había una colaboración directa entre las dos empresas. Y esas cinemáticas fueron dirigidas por Tomasz Baginski. Para que te hagas una idea de quién es Tomasz Baginski, porque ahora todos los vídeos hablan de las polémicas declaraciones del productor ejecutivo de Netflix, no sé qué, como si fuera él la representación de Netflix. Tomasz Baginski trabaja para Platish. Y Tomasz Baginski empezó como un artista 3D normal. Cuando en aquel entonces el 3D parecía que no era nada todavía, Tomasz o Tomek, en este caso él hizo un corto de animación que tuvo una gran popularidad. Tanta popularidad que fue nominado a uno de los mejores cortos en los Oscars. Y él no era nadie. Y Platish no era nada en aquel entonces. Entonces su popularidad fue tremenda por su buen hacer. Es decir, que cuando hablamos de Tomasz Baginski tenemos que tener cuidado, porque la calidad como artista desde sus comienzos fue genial. Y eso fue uno de los factores en que CD Projekt le puso el ojo a él para poder dirigir lo que fueron las cinemáticas de The Witcher. En esas cinemáticas Tomek puso el énfasis en su sabiduría en los libros. Fue muy fiel a la versión que tenemos de Geralt y la gente estaba bastante contenta con la imagen que se le dio a The Witcher en los videojuegos. Y eso nos lleva al punto número 4, que es la adquisición de los derechos televisivos por parte de Platish. Platish se da cuenta de que después del tremendo éxito de los libros y el sensacional éxito de los videojuegos, tiene la posibilidad de adquirir los derechos televisivos de la obra y se adelanta a su máximo rival en Polonia, que es CD Projekt. Esto crea bastante fricción entre las dos empresas porque CD Projekt quería esos derechos. CD Projekt, al haber hecho los videojuegos, también quería adquirir los derechos televisivos y hacer la serie por ellos mismos, ya que habían trabajado durante años y años en crear ese universo y se sentían capaces de llevarlo a la pequeña pantalla. Pero no fue así. Platish finalmente se hizo los derechos, pero para que lo entiendan, Platish es una empresa que está en bolsa. Depende también de los inversores. Y en aquel entonces había muchos problemas económicos. Hubieron muchas tensiones, muchas rotaciones de equipo y bastantes despidos, incluido pues el jefe y bueno, y muchas cadenas de mando. En aquel entonces yo ya había entrado a la empresa, llevaba pues no sé, unos meses, cuando nos llegó a nuestros oídos que íbamos a hacer la serie The Witcher y también una película en el futuro que era Los Caballeros del Zodiaco. Para entender el contexto, en aquel entonces estaba de moda lo que era Juego de Tronos, que era un éxito brutal a nivel mundial. Y claro, iba a acabar la serie dentro de poquito, entonces tenía que haber algo o alguien que llenara ese hueco vacío que iba a dejar HBO. También el éxito que había tenido The Witcher había sido estratosférico, entonces en el equipo nos sentíamos entusiasmados, íbamos a protagonizar, íbamos a hacer algo que iba a llegar a todo el mundo y que iba a ser tremendamente exitoso. Todo el mundo tenía una ansia tremenda, ¿sabes? Se sentía esa energía en el equipo de poder participar en un proyecto así y que estuviera nuestro nombre ahí, ¿no? Bueno, pues esos problemas económicos hicieron que Platish se diera gran parte de esos derechos a Netflix para que nos entrara algún tipo de cash flow, porque si no estábamos con la soga al cuello. En ese contrato con Netflix se llegaron a varios acuerdos, que era como que Tomasz Baginski figurara como productor ejecutivo y que dirigiera, creo, algunos capítulos. También que algunos de los planos que se hicieran en VFX se quedaran en casa, ¿vale? Que lo hiciéramos nosotros. Y que el nombre de Platish pues figurara como integrante también, como creador de la serie junto con Netflix, ¿no? Y eso nos lleva al punto número 5, que es la experiencia trabajando en la serie. El hecho de que Tomasz Baginski fuera a dirigir muchos de los capítulos y fuera productor ejecutivo fue una de las razones principales por la que Henry Cavill aceptara el papel como Geralt, porque era conocedor de los videojuegos, era fiel seguidor de los libros y vio que Tomek fue muy fiel a lo que era la esencia de los libros, a lo que era la esencia del personaje. Pues cuando nos llegó la noticia de que Henry finalmente había aceptado el papel como Geralt, pues claro, nosotros nos quedamos flipando, ¿no? Porque
un actor tan querido que decida ser parte de nuestro equipo, pues hombre, eso era un honor y un privilegio para todo el mundo y claro, ya para nosotros era como un éxito asegurado. Sí que es verdad, bien es cierto que los primeros atuendos, aquella primera nefasta peluca y tal, dejó todo el mundo un poco descolocado, pero bueno, luego nos tranquilizamos porque vimos que todo iba por buen camino y que todo apuntaba hacia el éxito. Pues los meses pasaron, sí que había durante la producción bastante secretismo, pero todo iba viento en popa, ¿no? Esta gente, los de producción, pues se iban a grabar a Hungría, yo qué sé, a Canarias, no sé qué, que vaya ironía, ¿no? Yo siendo canario me fui a buscar el futuro a un país como Polonia y al final pues iba a trabajar en un proyecto grabando en Canarias esta gente y yo en Polonia, ¿sabes? Qué ironía. Pero bueno, pasaron los meses y nos empezaban a llegar ya los planos. Para que tú te hagas una idea, cuando trabajas en postproducción, tú no tienes idea de lo que te está llegando básicamente. Es decir, a ti no te llega la película ya montada y tú empiezas a añadir efectos visuales, ¿no? Te llegan planos, te llegan secuencias, yo qué sé, del minuto 1, capítulo 8, minuto 2, capítulo 3, ¿no? Entonces tú no tienes idea de cómo va a ir montado los planos, no son consecutivos. Pero bueno, la verdad que todo pintaba bastante bien, ¿no? Había muy buena calidad, las interpretaciones estaban bastante bien y lo que se nos pedía como efectos visuales y tal, nosotros estábamos súper contentos, pero eso sí, teníamos unos deadlines, ¿no? Una fecha de entrega bastante ajustadas y la presión era bastante alta, se vivía una presión bastante fuerte en la empresa y bueno, había algún que otro crunch, la verdad, ¿no? Y para todos aquellos que dicen que los efectos visuales de las pelis y series hoy día no están lo suficientemente pulidos, que parecen de Play 2, etcétera, muchas veces te puedo dar la razón, pero también entiende que los deadlines cada vez son más y más cortos, ¿vale? Que la presión aumenta a medida que los años van pasando y los proyectos se van haciendo cada vez más ambiciosos. Y que para que te hagas una idea, un salario de un artista polaco acabado de entrar a la empresa no llega a los 1.000 euros. Y eso en una ciudad como Varsovia, que Polonia puedes tener un estándar de vida que bueno, más o menos con eso puedes vivir. En Varsovia ya te digo yo que no. Y lo que hacen estas empresas también aprovechándose de esa ignorancia de los que están entrando es que hay un tipo de contrato que es un contrato por obra en el cual casi no se pagan impuestos y que no tienes ni derecho a jubilación. Por lo tanto, estás cobrando casi unos 4.000 limpios, pero bueno, en ningún sitio figura como que has trabajado ahí, por así decirlo, porque eso no cuenta en tu vida laboral. Y firmas todos los meses un contrato por obra. Es decir, incluso si vas a firmar durante un año un proyecto con Netflix, todos los meses tienes que renovar ese contrato, ¿vale? Por lo tanto, no tienes casi derecho a ningún tipo de prestaciones en cuestión de despidos, etcétera. Así que la presión por incumplimiento de cualquier deadline, o si tienes alguien o algún jefe, lo que sea, que se le cruza entre ceja y ceja a tu figura, pues oye, al día siguiente te puedes ver sin trabajo. Entonces la presión es muy alta. Por eso quiero que tengas un poco de empatía a la hora de criticar a lo mejor los efectos visuales, porque los artistas te aseguro que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos cada vez que tenemos un proyecto en nuestras manos, porque básicamente nuestra vida depende de ello, ¿vale? Y bueno, todo fue como la seda, cumplimos con los delivery, se pudo entregar la serie a tiempo y se iba a estrenar el 20 de diciembre. Así que claro, todo el mundo estaba expectante, ¿no? Porque nadie en la empresa, de los trabajadores comunes, habíamos visto lo que era la serie ya montada y editada, ¿no? Teníamos que esperar al 20 de diciembre, como todo el mundo, para poder ver el estreno en la plataforma Netflix. Y aquí llego al punto número 6, que lo denominaría pánico. Cuando vimos todos la serie por primera vez, estábamos un poco en shock, la verdad, porque no nos esperábamos cómo iba a estar montada, no nos esperábamos ese tipo de edición, ¿no? La nolanificación, por así decirlo, hacerlo muy, muy Nolan, hacerlo con esos saltos temporales, para darle un toque muy sofisticado, más de lo que pertenecía a la serie. Y era muy difícil de entender, era una serie muy difícil de seguir, hasta tal punto de que, bueno, ya no solo yo, sino muchos de mis compañeros
decidimos no acabarla. Entonces nos dimos cuenta de que si nosotros, que éramos partícipes en este proyecto y que sabíamos de la historia y de los orígenes de The Witcher, nos cansaba y aburría y no sentíamos esa conexión con la serie, pues claro, nos temimos que eso pasaría también con el grueso de los espectadores, ¿no? Así pues, algo no nos cuadraba. Cuando Netflix empezó a vender esos números de que era la serie más vista, de que era tremenda, de que tal y que cual, claro, había una desconexión ahí, había algo que estaba fallando, porque si sentíamos nosotros eso en la propia serie y con todas las personas que yo hablaba de mi entorno también sentían lo mismo, y Netflix lo vendía como que era la repanoche, ¿sabes? Pues entonces algo fallaba, ¿no? Y vimos como la segunda temporada y la tercera ya algo iba a cambiar. Porque tú piensas, cuando Netflix compró parte de los derechos, ¿vale? Y adquirió eso a Platish, ya Platish aquí ni pinche ni corta. Aquí lo que diga Tomasz Baginski y tal, pues oye, tómatelo como tú quieras, pero es Netflix la que a partir de ahora, basado en la primera temporada, va a cambiar la hoja de ruta definitivamente de la serie. Y estos cambios básicamente fueron dos. Si la primera temporada la gente se quejaba de que era muy compleja, pues básicamente harían la serie más simple. Y el segundo punto, al hacerla más simple, pues quieres llegar a un mayor número de personas posible. Por lo tanto, intentas integrar, ¿no? Esa nueva ideología de que tiene que haber todas las culturas, razas y religiones en la serie porque sí, porque son plataformas internacionales y por lo tanto tiene que representar al mayor número de personas posibles. Y bueno, como ya hemos dicho, pues normalmente eso es un billete al fracaso, ¿no? Y yo creo que en eso se basaban las palabras de Tomasz Baginski en su nefasta entrevista. Y es básicamente, no es que la gente sea más estúpida, es que Netflix, con el fin de salvar esos millones y millones de euros invertidos, pues tiene que estupidificar el contenido para poder así llegar a un espectro más amplio. Como normalmente estas nuevas generaciones están acostumbradas a un tipo de contenido más rápido o más vacuo, pues tiendes a no hacer un tipo de contenido que te gustaría que fuera más profundo. Y yo creo que ahí se reflejan las palabras, o eso es lo que quería decir Baginski, por lo menos eso me gustaría pensar, ¿no? Al final esto es mi conclusión. Yo creo que uno tiene que ser fiel consigo mismo, tiene que ser fiel al material original, porque si funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Todo el mundo ha hecho lo mejor que ha estado en la mano, por lo menos de los integrantes principales, tanto artistas como Thomas, como toda esta gente involucrada, Platish, etcétera. Desearle lo mejor a todos los integrantes del equipo. Yo ya me fui, yo participé simplemente en la primera temporada de The Witcher y bueno, quería dejar con ustedes mi opinión objetiva de alguien que ha trabajado desde dentro, que ha visto las entrañas de este mundillo. Así que bueno, un saludo. Mi nombre es Nauset, este es el canal de Naupoleón 3D. Suscríbete, like y tal, si así lo ves. Nada, muchas gracias y nos vemos. Chaito.